Buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Vengo otra vez a reservar este artículo cuyo texto prácticamente no se ha modificado y vengo a decir lo mismo. Nada más quisiera hacer algunas precisiones previas. Primero, agradecer a los diputados y diputadas que desde su curul me están vitoreando. Muchísimas gracias, cuestión que les aprecio y que demuestran que ustedes fueron a buenas escuelas, porque hoy estamos hablando de la educación de México. ¿Qué es eso?, dirán algunos. Luego les explico, porque a eso no vengo. Hoy estamos hablando de la educación de México y yo primero quiero decir que tenemos que reconocer a las maestras y a los maestros de México, pero aquellas maestras y maestros que están en el aula, que todos los días están trabajando para que nuestras niñas y niños sean mejores. A esos maestros son a los que yo reconozco y les manifiesto mi total respeto y apoyo. Y pongo de ejemplo a las maestras y maestros de Guanajuato, que no los han visto tomando cámaras, ¿eh? Esos son los que están allá en el aula dando clases. Para ellos yo estoy aquí, no para los que tienen actos vandálicos, para esos no. Y que representan el 5% del magisterio además, el 5%. Pero bueno, entiendo que hay pactos. El tema de la reserva es muy sencillo y se los dije la vez pasada. La redacción de este artículo transitorio implica que a alguien le están viendo la cara. O a esos 5% o menos de maestros de la CENTE, o a las mexicanas y mexicanos acompañado de las diputadas y diputados que no reciben instrucciones del presidente y que están acompañando este dictamen. A uno de los dos se les va a engañar, a uno de los dos, y lo vamos a ver en las leyes secundarias. Por eso la reserva es muy sencilla, refieran solo al artículo 123. No la van a aceptar y no la van a admitir a discusión. ¿Y por qué no la van a admitir a discusión? Porque para discutir se necesita tener capacidad de entender lo que estamos votando. Y como muy bien se ha dicho, no han leído ni el dictamen, porque no hay capacidad humana para leer ese dictamen en tan corto tiempo. Por eso no la van a admitir a discusión, porque no tienen con qué debatir. Sí son diputadas y diputados que están votando algo a favor sin haberlo leído y no admiten la discusión, la reserva, porque no hay con qué debatir, no hay capacidad, no hay ánimo, no hay diálogo. Esa es la cuarta transformación, donde buscamos obviar las discusiones. Pero esta reserva que ustedes les han instruido que no admitan la discusión es muy sencilla y implica una cosa: quitar la posibilidad de ser engañados. A mí me llama mucho la atención los posicionamientos que he escuchado aquí, mayoritariamente en contra del dictamen, y el dictamen viene aprobado por una inmensa mayoría. Qué bueno. Y yo, como lo decía el diputado Ortega del PRD, esto no nos hace dividirnos. Cada votación es distinta. En algunas podemos construir, en otras no. En esta no, porque si bien la evaluación se mantiene, pero en beneficio del maestro que con su mérito puede tener un servicio civil de carrera que le permita mejorar su vida personal, el riesgo de que regresemos a la corrupción, a la venta de plazas, a entregarle plazas por favores familiares o por favores hasta sexuales de líderes sindicales, ese riesgo no lo queremos correr. Solo por eso estamos en contra. Ese riesgo el PAN no lo asume, que lo asuman ustedes y, con perdón de mis compañeros, los que los están acompañando. Nosotros no. Nosotros creemos que los mejores estudiantes egresados de las normales oficiales tendrán que poder participar en igualdad de circunstancias para acceder a una plaza de docente. Eso es lo que creemos nosotros, Diputado que Espadas, así debe de ser. un momentito. Con mucho gusto, presidente. Diputado Tonatiuh Bravo, ¿con qué objetivo pide usted la palabra? ¿Se acepta una pregunta al orador? Diputado Espadas, ¿acepta una pregunta? Con muchísimo gusto, presidente. Adelante, diputado Tonatiuh Diputado Bravo. Espadas, yo he escuchado con mucho respeto al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pero no puedo evitar
tener que interrumpirle para hacerle un comentario, porque usted se está refiriendo a los que estamos apoyando el dictamen y nosotros estamos incluidos en ello. Le voy a decir a usted lo siguiente con todo respeto. Quien puso y quien le entregó al sindicato la educación en México fue Felipe Calderón Hinojosa cuando nombró al yerno del Bester Gordillo, la que ustedes pusieron en la fotografía, lo nombró subsecretario de Educación. Solamente se lo digo porque esos son hechos y no son palabras. Ahí le entregó las plazas al sindicato. Entonces, yo le voy a pedir que sea usted respetuoso de quienes hemos mantenido una conducta de respeto con su grupo parlamentario, porque de otra manera vamos a entrar a debatir punto por punto. Muchas gracias. Continúe, Muchísimas diputado gracias. Espadas. Me refiero a la pregunta del diputado. El primer término, debatir punto por punto, es lo que México se merece. Para eso estamos aquí, para debatir punto por punto. Y no debe ser una amenaza que la tomo en la mejor de las actitudes. Debe de ser una realidad en este Congreso que debatamos punto por punto. Pero no se puede porque no se admite a discusión. No se puede. Me refiero al siguiente punto y me trae a la memoria lo que aquí dijo una diputada, que a la maestra Elbester Gordillo la puso el PAN, en el 89 seguramente. Espero que la diputada que lo dijo no sea maestra, porque yo no estaría nada contento con que a mi hijo le den clases de historia quien no tiene ni noción del tiempo. Porque aquí se dijo en tribuna, y eso fue en el 89 cuando fue lideresa del centro. Y recordemos también, sigo refiriéndome a las expresiones del diputado, que en el tema educativo hay muchísimo por hacer. ¿Que se cometieron errores en el pasado? Sí, sí se cometieron, claro que sí. Sí, buena foto, se cometieron errores en el pasado. Y esa mujer, hoy las fotos igualitas, se las toma con el presidente de la República. Hoy se las toma con el presidente de la República. Ayer fue con otro presidente, hoy se las toma con el presidente de la República, que se llama el señor de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador. Concluyó Y su continúo respuesta. refiriéndome por último a las manifestaciones del diputado Tonatiuh, diciéndole que yo no veo por qué deben de ofenderse si estoy diciendo que de cumplirse este esquema donde se va a engañar a fuerza a uno y que este riesgo lo van a correr quienes están en la mayoría y reciben instrucciones y los que hoy acompañan este dictamen, este riesgo, perdón, no sé por qué sea ofensivo, pero lo está corriendo los compañeros y las compañeras del PRI, los compañeros y las compañeras del PRD, los compañeras y los compañeros de Movimiento Ciudadano. Este riesgo lo están corriendo todos los que lo votaron a favor. Los vamos a padecer todos y nuestras niñas y niños. Pero es un riesgo que ustedes están corriendo y no encuentro lo ofensivo del comentario, mi estimado diputado. Créame que no ha sido jamás con el afán de ofender. Es una afirmación que este riesgo existe y existe en este transitorio. Se puede quitar con una reserva muy sencilla de referir solo al artículo 123 constitucional. No lo van a aceptar, no lo van a aceptar, pero el riesgo se está corriendo y a fuerzas la moneda tiene dos lados y a uno no le va a sonreír esa moneda. Por eso también señalé, diputado Tonatiuh, y referí al diputado Ortega, porque seguramente en muchas otras hemos de coincidir, como también hemos coincidido con la mayoría, y no pasa nada. Pero en esta el riesgo lo corren ustedes, no nosotros. Esta factura el PAN no la suscribe, la suscriben ustedes y quienes le están acompañando. ¿Concluyó su respuesta? Hasta ahí la respuesta, diputado. Un momentito, tiene 3 preguntas más. Quiero ver si pueden ser aceptadas. Micrófono en la curul de la diputada Adela Piña. ¿Con qué motivo, diputada? Para hacerle una pregunta. ¿Acepta al la pregunta, diputado. diputado Espadas? Con muchísimo gusto, presidente. Adelante, diputada. Muchas gracias.
Diputado, antes argumento esta que es una simple pregunta, porque yo no hubiera querido tomar la palabra, pero me parece que de su grupo parlamentario han sido reiteradas ofensas, cuando incluso ustedes hablan de manera general y hablan de la actitud de la coordinadora, de los maestros y de la venta de plazas. Lo hacen de manera general, pero ofenden. Y nos han ofendido una y otra vez al decir que nosotros no leemos, no nos informamos. Yo le quiero decir que como presidenta de la Comisión de Educación estoy absolutamente segura que todos los compañeros, incluidos por supuesto de su grupo parlamentario, leyeron el dictamen. La pregunta es, ¿usted me puede decir cuándo se circuló por primera vez el dictamen que hoy estamos ratificando? ¿Desde cuándo lo leyó usted? El dictamen que hoy se está sometiendo a votación, no tuve yo humanamente la posibilidad de leerlo en su integralidad. Eso lo dije hace unos momentos cuando precisamente referí que no era humanamente posible leer ese dictamen en tan corto tiempo. Así lo dije. Digo, si no lo oyeron, no es un problema mío. Si no logran prestar atención, no es un problema mío. Pero voy más allá, respondiendo con mucho aprecio a la diputada y agradeciéndole la oportunidad de darme este espacio para seguirme refiriendo a los hechos que usted mencionó. En principio, yo hablé de los maestros y maestras que están impartiendo clases, que todos los días están luchando por sacar a nuestras niñas y niños adelante, y les doy todo mi reconocimiento total. Y celebro que haya una evaluación con base al mérito para un servicio civil de carrera efectivo que les genere mejores condiciones a las maestras y a los maestros, a los que se dedican a dar clases, a trabajar en la escuela y en el aula. No celebro, diputada, no celebro a los que vienen y toman la cámara. A esos no los voy a celebrar nunca, perdón, les guste o no les guste, no. Y la venta de plazas, si a alguien le ofende que yo diga que la venta de plazas es corrupción, perdónenme, pero es corrupción. Y no solo es venta de plazas, piden hasta favores sexuales. Y ustedes lo saben, ha sucedido, eso está en la historia del país. Y allá hay que dejarlo en la historia, no lo regresemos. Hasta aquí mi respuesta, diputada. Diputado Alfredo Porras, micrófono en su curul. ¿Con qué motivo solicita la palabra? Para hacerle una pregunta y una ¿Acepta usted precisión. la palabra del diputado Porras? Con mucho gusto, diputada. Tiene usted la palabra, Gracias, diputado. presidenta, le valoro. Querido diputado Espadas, tenemos un especial respeto a los tribunos de todos los partidos y en especial a ti de Acción Nacional. Cuando hablas de minorías, del 5% de los maestros, nada más quiero recordarte que ustedes son minoría en este Congreso. ¿Okay? Aquí está la mayoría, la Cuarta Transformación. Y pedirte un favor muy especial. Con mucho gusto. No pongas palabras diciendo que nuestro presidente de México se ha retratado con el Bester. Jamás ha pasado eso. Formule su Yo pregunta. te pregunto con mucho respeto, ¿estás de acuerdo en la expresión de las minorías o no? Siempre estaré de acuerdo, mi querido diputado, y refiriéndome a su pregunta que de manera educada me formula, lo cual agradezco y aprecio siempre, que no es lo mismo que anden allá gritando a que venga gente y haga una pregunta y cuestione como la diputada o el diputado. Hay diferencias. Y me refiero, sí hay que escuchar siempre a las minorías, siempre. Recordemos que la democracia de este país se construyó a lo largo de muchos años y empezó por el reconocimiento de las minorías. Acción Nacional es minoría en este Congreso, sí. Morena es la mayoría, sí. De eso nadie tiene duda, son números y los números no mienten. Pero siempre es importante escuchar a las minorías. Pero las razones de las minorías deben de estar fundadas en derecho, deben de estar fundadas en el bien ser y en el bien hacer, igual que las de la mayoría. Si una minoría viene y comete actos que son delictivos, que por ejemplo un juez federal ordena que se actúe en consecuencia, creo que es un exceso.
en el derecho de las minorías. Las minorías tienen derechos que no pueden traspasar el umbral de la ley y nunca podremos estar de acuerdo en que aquellas minorías que así lo desean traspasen el umbral de la legalidad. De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso reitero mi reconocimiento a las maestras y maestros que sí trabajan, no a los que vienen y toman cámaras e inhabilitan la posibilidad de que un poder de este país sesione. Y hasta ahí mi respuesta, mi estimado diputado. Diputado Irán Santiago de Morena, ¿con qué objeto solicita usted la palabra? Sí se la voy a aceptar. Micrófono en la curul del diputado Irán Santiago. Adelante, diputado. Para hacer una pregunta, por favor, al… ¿Acepta la pregunta, compañero. diputado Espadas? Con muchísimo gusto, presidenta. Adelante, diputado Santiago. Bien. Quisiera decirle al compañero diputado que usted mencionó que hoy quien se toma la foto con el Bester Gordillo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno, lo reto a que presente una sola fotografía. Segundo, para ello le hago la pregunta siguiente. ¿En cuánto tiempo usted se compromete a presentar esa fotografía para realmente comprobar lo que usted se está atreviendo a afirmar? Porque una vez más quieren engañar al pueblo de México. Y agrego a esto de que el dictamen está en manos de todos desde el 14 de marzo. Se circuló y todos lo tuvieron en tiempo y forma. Muchas gracias. 14 de marzo. El dictamen está en manos de todos el 14 de marzo. Excelente noticia. Excelente noticia. Y con esa me quedo. Pero dos, regreso al tema de la foto. Ahorita que… Conteste, diputado. Ahorita que me permitan los compañeros que estén manteniendo el orden. Adelante. Ruego a la Asamblea permitan al orador concluir y dar respuesta. Muchísimas gracias, presidenta. Les decía, mis estimadas y estimados compañeros, hay varios principios en materia jurídica que rigen la vida de un país y los hechos notorios, mi querido diputado, no se prueban. Los hechos notorios no se prueban. Y el que con lobos anda, a aullar se enseña. Luego entonces, la relación que tiene la maestra el Bester Gordillo con el presidente de la República, manifestada y hecha pública por ambos, es un hecho notorio. Notorio, no es nuevo y los hechos notorios no se prueban, pero le voy a aceptar el reto. En cuanto usted me dé el impacto presupuestal ese día. Hasta ahí mi respuesta al diputado, mi querida presidenta. El diputado Guillermo Arechiga ha solicitado la palabra desde su lugar. ¿Con qué objeto, señor diputado? Micrófono en la curul del diputado Arechiga. Para plantearle una pregunta. ¿Acepta la diputada pregunta, presidenta. diputado? Con mucho gusto, presidenta. Adelante, diputado. Gracias, diputado. He escuchado una serie de afirmaciones imprecisas que solo revelan una profunda ignorancia de la realidad y de lo que se vive en el sistema educativo y en la política educativa del país. Y primero, quiero decirle que el hecho de que los maestros estén en las aulas no significa que hubieran estado de acuerdo con la reforma del 2013, como lo refleja con claridad el resultado de la elección en la que a ustedes los hicieron a un lado. Y voy a las preguntas respetuosamente. ¿Sabe usted con mucha claridad que ha sido siempre la autoridad educativa la que firma los nombramientos para cada maestro? ¿Y sabe usted que durante estos años de reforma educativa solo el 30% de las plazas se concursaron?
y que en los estados no se conoció el destino de las plazas que le regatearon a los maestros? ¿Sabe usted que tampoco se pagó el estímulo para los maestros con resultados excelentes? ¿Sabe usted que se concursa todavía hasta que tiremos esto a la basura? ¿Sabe usted que se concursa por una plaza de maestro? Pero para una jefatura del departamento, bien puede ser el compadre del gobernador o del secretario de Educación. Si hay venta de plazas, sin duda ha sido la autoridad educativa la que ha estado metida en todos estos casos. Y yo creo que hay que irle poniendo nombre y dejarlo claro. Han sido los gobiernos de los estados. En Guanajuato mismo, y le puedo dar los datos, si es que usted no lo sabe, sí, se los porque aprecio. veo que no lo sabe. ¿Es cuánto, Presidenta? Sí puede contestar, diputado Espadas. Con muchísimo gusto. Y voy de atrás hacia adelante y me preocupa mucho la afirmación de que hoy se concursan las plazas de maestros hasta que se acabe esta reforma. Prácticamente literal lo dijo. Luego entonces, mañana no se van a concursar las plazas de ingreso. Ese sería la antítesis de la tesis que acaba de sostener el diputado. Y es ahí el motivo de mi reserva. Bendito sea Dios. Ya nos estamos entendiendo. Esa es la preocupación por la que estoy en esta tribuna. En relación a cómo se trabaja en el magisterio, que si la autoridad firma siempre los nombramientos, la respuesta es sí, siempre. El tema es cómo se procesan para llegar ahí. Hoy, yo no afirmé que hoy se venden las plazas, yo dije no regresemos, no regresemos. Y esa es la petición de esta reserva, no regresar a ese riesgo de venta de plazas, de favores solo a familiares y de pedir otra clase de favores a cambio de una plaza para una maestra o para un maestro. Es precisamente el motivo de la reforma. Ese es el motivo, por eso estoy aquí, porque esa es la parte más preocupante de esta reforma y por eso aludía con respeto a las compañeras y a los compañeros diputados, porque ese riesgo del que usted me acaba de dejar más claro que es muy latente, es el que el PAN no va a correr. Nosotros no vamos a correr el riesgo de que el día de mañana, como lo dijo el diputado, ya no se tenga que concursar entre dos egresados de las normales para acceder a una plaza de maestros. Ese riesgo nosotros no lo queremos correr. Que si la realidad es como lo dijo el diputado, y es un diputado sindicalista, maestro, con historia a lo largo de su vida política sindical importante, que conoce las entrañas del CENTE, alguien con ese conocimiento me está afirmando esto, mi preocupación se me está convirtiendo en realidad. Precisamente por eso yo no puedo votar a favor de un dictamen que no deje igualdad de circunstancias a todas las egresadas y todos los egresados de las normales oficiales para concursar en igualdad de circunstancias por una plaza. Le agradezco esa afirmación, porque esa es precisamente la razón por la que yo no puedo votar este dictamen. Yo creo en un sistema donde todos los egresados, las nuevas maestras y los nuevos maestros, por mérito se hagan de una plaza, no de otra manera, y ese es el motivo de mi reserva. Hasta aquí mi respuesta, presidente. Tiene, diputado Jorge Luis Preciado, ha solicitado la palabra desde su lugar. Bueno, pues también el PAN ¿Con tiene qué derecho. objetivo? Solicitarle al señor orador, si me permite una pregunta. ¿Admite la pregunta de su compañero Preciado? Diputado Espadas. Con mucho gusto, presidente. Adelante, diputado Preciado. Gracias, diputado, independientemente de la desesperación para irse a dormir de varios compañeros. Le voy a hacer 3 preguntas en un solo inciso. La primera, ¿usted conoce que parte del debate de la reforma educativa del año 2013 llevó a que el presidente Enrique Peña Nieto metiera a la cárcel al Bester Gordillo por haber comprado unas joyas en la Marcus Neumann o Naumann, mi inglés no es muy perfecto, salvo los que se ríen y sí conocen esas tiendas de ricos y han ido a Los Ángeles a comprar? Y sabe que ahora con la cuarta T,
que no sé si es la cuarta transformación o la transformación de cuarta, el nuevo presidente ha permitido que la Fiscalía le otorgue un recurso a la líder sindical para que esté libre. Y por lo tanto, ahora no solamente está libre de las acusaciones de desvío de recursos Formule del su sindicato. pregunta, diputado. Estoy tratando de... Ya lleva dos. Y entonces la señora, gracias al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador y a las brigadas de maestros que apoyaron su campaña, coordinadas por ella, y que le llevaron varios votos de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que algunos compañeros de hoy niegan. Pregunta, por favor. Si le pone una posición a la Asamblea para que guarde silencio y permitan escuchar al orador, Presidenta. La Asamblea está en silencio y usted está en el uso de la palabra. Se lo Le agradezco ruego formule muchísimo. su pregunta. No me apure porque el reglamento no me da un tiempo para la pregunta, pero si quiere le leo el artículo. Formule su pregunta, señor Con diputado. todo gusto. Las brigadas que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, coordinadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que controla el Bester Gordillo, en agradecimiento le dieron su libertad para que hoy le tengan que entregar una reforma que permita al sindicato controlar las plazas, 50% para el sindicato y 50% para la coordinadora, sin intervención del Ejecutivo Federal. Se va a lograr si esta reforma pasa. Eso es lo que esconde el transitorio 16. Yo le pregunto al orador si está enterado que esta reforma es una trampa que nos regresa al pasado y que permite que los sindicatos vuelvan a controlar la designación de plazas, la promoción, la permanencia de los maestros, y que va en detrimento de aquellos maestros que sí se preparan, que sí estudian, que sí quieren dar el examen, que sí quieren seguir adelante. Yo le pregunto al orador si está enterado de todo esto. Y le pregunto al orador porque entiendo que los diputados de Morena no tuvieron el tiempo en 2 horas de leer las 400... Lleva 4 minutos, señor diputado. ¿Le puedo leer Le el ruego artículo? brevedad. Le agradezco el tiempo que no se los ha contado a los de Morena. Si los diputados tuvieron en 2 horas la posibilidad de leer las 405 cuartillas que implican el dictamen que reforma la Constitución, el artículo 3º creado por Benito Juárez en 1856 y por el presidente Comonfort, y por supuesto reformado y actualizado en 1917. Yo le pediría al orador que me conteste que si sabe que esta reforma va dirigida solo a fortalecer la posición de los sindicatos que han asustado al gobierno federal en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, y no así en el resto del país, donde los buenos profesores están dispuestos a ir a examen, están dispuestos a mejorar, están dispuestos a dar una educación de calidad. Que me diga el orador si está enterado que hoy los diputados de Morena y algunos aliados, amigos que lamentablemente hoy han doblado el brazo. Voy a guardar Hay un silencio abuso para... evidente de la palabra, pero No existe. el reglamento no marca tiempo, es verdad, para hacer una pregunta. Si se callan, continúo, Tenemos que Presidenta. ser tolerantes aún habiendo abuso del orador. Gracias, Presidenta. Un gran abuso es que quieran que en 2 horas procesemos una reforma educativa que le va a hacer un daño gravísimo al país, entregándole a los sindicatos el control de las plazas de todos los maestros de este país y retrocediendo 30 años. Pero en aras de que los compañeros ya tienen sueño, ya se quieren ir, ya programaron sus vuelos, o ya tienen Concluya, hambre. diputado. Voy a concluir, Presidenta, y espero que... Concluya, señor diputado. Sí, Presidenta, concluyo.
Espero que no estén gritando por querer irse a Concluya, cenar. señor Mi diputado. pregunta es, váyanse a cenar, A ver, tranquilícense. ya esto, Y por supuesto, Presidenta, Esto excede- Presidenta, por favor, usted no puede cuestionar mi argumento ni puede cuestionar el tiempo. Se lo puedo no mostrar está formulando jurídicamente. ninguna pregunta, señor Yo diputado. le pregunto Cierre al el diputado micrófono, Espadas la secretaría del diputado Preciado. Tiene la palabra el diputado Espadas para dar una respuesta. Muchas gracias, presidenta. Escuché con atención al diputado Preciado y la serie de preguntas que me formuló. Y debería yo decir 3 o 4 puntualizaciones en relación a las manifestaciones del diputado Preciado, si así me lo permiten las diputadas y los diputados. Recordando que hoy estamos hablando de una reforma educativa y que por lo menos tendremos que demostrar educación. Sí, diputado, sí estoy enterado del proceso que se llevó con la maestra Elbester Gordillo. Estoy enterado, preocupado y ocupado del riesgo que este transitorio implica. Por eso el motivo de mi reserva. Después de la manifestación que hizo el diputado que me preguntó antes que usted, ya me quedo con un grado de certeza alarmante en el sentido de que las plazas, el ingreso ya no se van a concursar. Y no lo dije yo. Eso me alarma mucho más y sí se busca empoderar desde mi muy personal punto de vista a la maestra Elbester Gordillo y reitero, los hechos notorios no se prueban y se busca empoderar, y le faltó Michoacán, diputado, se busca empoderar a quienes toman las vías de trenes también y paralizan la economía del país. Lo único que yo esperaría es que el buen sindicalismo, las casas sindicales que han evolucionado junto con el país y no se han quedado en los actos de manifestaciones violentas y presiones para obtener solo favores a los líderes y no al magisterio, que esas casas sindicales salgan adelante. Porque los maestros, ni muchas secciones sindicales del CENTE reclaman el tener el control de las plazas. Este es un reclamo de alguien que perdió el CENTE, fue encarcelado y hoy ha sido reivindicada y como bien dice el diputado Preciado en su pregunta, sí, diputado Preciado, le contesto que sí, ya le dieron dinerito a la maestra para que pueda operar. Es aliada y fue su aliada y el CENTE fue su aliado. Entonces, ¿les estarán respondiendo a sus aliados? Concluya, sí, diputado. Preciado. Concluyo. Concluya. Presidenta. Lleva En la media hora en la respuesta, tribuna. Concluya. Mi querida, Concluya, señor orador. mi estimada presidenta, yo debí concluir hace aproximadamente 15 minutos, pero las diputadas y los diputados que tan gentilmente me formularon interpelaciones. Le ruego concluya su intervención. Yo la acepté, me quitaron mi tiempo. Entonces estoy en respuesta. de Tiene la última 30 segundos más. Ya no Concluya. Pregunta, ya no puedo responderle al diputado. Concluya, por favor. Voy a concluir la respuesta al diputado Preciado. Si usted decide apagarme los micrófonos, lo entenderé. Le decía, diputado Preciado, sí están respondiendo a sus aliados. Sí fue detenida, sí fue liberada, sí le dotaron ya de recursos públicos, sí le regresaron una fortuna amasada a costa del sudor y del esfuerzo de las maestras y los maestros de México. Yo no sé quién pueda defender a la maestra, no sé, yo no. Y si Calderón la defendió, muy mal. Y hoy que lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, muy mal. No lo voy a avalar, nos guste o no nos guste, sea quien sea. No puedo, diputado Preciado, celebrar jamás que la corrupción sea reivindicada en este país. Y la cara de la corrupción sindical hay muchas, y una de las más visibles es la maestra. Si me permite, hasta ahí mi respuesta, diputado Preciado. Tiene 30 segundos. Le agradezco muchísimo, presidente. No pude
contestar todas las preguntas del diputado Preciado, pero quiero cerrar, si no tienen ustedes alguna otra duda para la cual estoy a sus órdenes, diciéndoles que de verdad no arriesguemos la educación de México. Permitamos que en igualdad de circunstancias las maestras y los maestros egresados de las normales puedan concursar una plaza. No se los nieguen, por favor. No se los nieguen, compañeros. Y admitan a discusión esta reserva si tienen algo que decir. Muchísimas gracias, presidenta.